¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esta es una nueva edición de La Silla y les tenemos un personaje de lujo, como los anteriores, como las otras entrevistas que hemos tenido en La Silla. Este personaje es periodista de corazón, es productor, es escritor y tiene una vasta trayectoria en el mundo de las comunicaciones. Para decir solamente algo, ¿no? Ha sido presidente ejecutivo de Instituto de Radio y Televisión Peruana, entre otros cargos que ha ejercido, también director de la industria. Yo tuve el gusto de conocerlo ahí. Me estoy refiriendo a Hugo Coya Honores. ¿Cómo estás, Hugo? Bienvenido a La Silla. Bien, muchísimas gracias por la invitación, Luis. Es para mí un gusto poder conversar contigo y además dirigirme a todo el público de La Libertad a través de tu programa. Oye, Hugo, la primera pregunta que te quiero hacer es ineludible, ¿ah? Es una pregunta del $1.000.000. Yo te conocí como director del diario La Industria y pasó el tiempo, te convertiste en presidente de IRTP, director del Peruano, estuviste en la Agencia Andina, has sido productor, etcétera. O sea, llegaste a una fama, una celebridad, y me dicen que ahora paras con guardaespaldas, con limusina del año, no conoces a los amigos. ¿Eso es verdad o es una calumnia de tus detractores? No, absolutamente falso. No tengo el único guardaespaldas que tengo es mi alma, es que creo en ella. Y para los amigos siempre estoy abierto, dispuesto y además me da mucho gusto poder hablar con ellos. Y me gustaría, dada la cuarentena, en realidad, estrecharlos, abrazarlos y todo, pero lamentablemente esa situación nos impide, pues estamos cerca y lejos al mismo tiempo, ¿no? Supongo. Hugo, hablando ya en serio, tú tuviste un paso, digamos, brillante, ¿no? Por IRTP, sobre todo hablando un poco de la Televisión Nacional del Perú. Impulsaste mucho el crecimiento de esta emisora, ¿no? Este canal que llegaba, ampliaste la cobertura, produciste nuevos programas, también lograste que las lenguas aborígenes como la aymara, el quechua y otros, ¿no? Se transmitieran a través de esta señal. Y luego de tu salida, que digamos no fue culpa tuya, sino fue una cosa ya que no vale la pena mencionar, pero ¿qué tareas quedaron pendientes? ¿Qué pasó? ¿Qué faltó, digamos, para consolidar, crees tú, en tu trabajo como director de televisión peruana? Yo creo que varias cosas, ¿no? La primera cosa es TV Perú llega, yo cuando asumí el cargo llegaba a aproximadamente a 88-89% del territorio nacional. Lo subimos hasta 91, casi 92 en los 2 años que estuve allí. Necesitamos llegar, o sea, necesitamos que TV Perú llegue al 100% del territorio nacional. Y que lo mismo ocurra con Radio Nacional. Y más en este caso ahora es cuando, por esta situación que estamos viviendo a raíz de la pandemia, se refleja la necesidad de contar con una radio y televisiones públicas que permitirían que, por ejemplo, nuestros estudiantes estudien y reciban este programa Aprendo en Casa de una manera continua en todos los rincones del país. Hay lugares, lamentablemente, en nuestro país, incluyendo La Libertad, donde la cobertura es muy mala de TV Perú y Radio Nacional, no se ha completado, no la reciben. La otra cosa es, se ha paralizado, lamentablemente, los programas en lenguas originarias no han crecido. La idea se inició el proceso, pero era avanzar. ¿Y qué cosa significaba avanzar? Incorporar las otras lenguas. Nosotros tenemos 55 pueblos originarios que merecen el mismo respeto y el mismo derecho, que tienen el mismo derecho que nosotros los hispanohablantes, ¿correcto? Y eso lamentablemente es cierto, es muy difícil, ¿no? La otra cosa es la descentralización. No se ha continuado con el plan de las filiales, ¿no? Las filiales no se han... Claro, las filiales, por ejemplo, la filial en Trujillo, teníamos un plan para hacer noticieros y programas producidos en La Libertad para los liberteños, para los trujillanos, y esto lamentablemente se ha frustrado.
Ojalá que esto se revise, pero lamentablemente con toda esta situación que estamos viviendo, yo supongo que, no está, digamos, entre los planes más inmediatos del gobierno. Hay que atender los problemas de salud y otros problemas más graves que han surgido a raíz de la pandemia. Pero creo que esas son algunas de las tareas pendientes. Pero fuera de todo eso también está mejorar y elevar la calidad de los programas de TV Perú para que podamos competir de igual a igual como lo ocurre con las televisiones públicas de otros países. Y eso que ocasiona de que si la televisión pública, o sea, pero si en el sentido real de la palabra, pensar en el ciudadano, volcada hacia el ciudadano y no como un instrumento de propaganda del gobierno de turno, eso permitiría, y eso no, por favor, no es una crítica al presidente Vizcarra ni al gobierno del presidente Vizcarra. Esto, como tú sabes, es una cosa histórica. Siempre se ha creído que Canal 7 y TV... Claro, digamos, el gobierno que entraba, el gobierno que ganaba las elecciones tomaba pues TV Perú como su fortín y ahí salían sus patas, salían sus ayayeros, ¿no? Y toda la cobertura mediática claro, del gobierno, no del Estado, del gobierno. Exactamente. Entonces, no tenemos nosotros una televisión y una radio pública en el sentido europeo. O sea, ¿cuál es la diferencia entre ser una televisión del gobierno o una radio del gobierno? Es que, lógicamente, prioriza y defiende las acciones del gobierno. Una televisión pública en el sentido real, como yo la entiendo y siempre la he promovido y defendido, debería pensar y priorizar al ciudadano, los intereses ciudadanos, ¿no? Ahora, Entonces, tú iniciaste un poco ese deslinde, ¿no? Entre una televisión gubernamental y una televisión estatal pública, digamos. Sentaste las bases, digamos, para hacer esa diferenciación. claro, pero digamos, eso era en el discurso. En términos reales, existe una ley muy antigua que no ha sido modificada y que impide que el presidente ejecutivo, que los principales directivos son nombrados a dedo. Entonces, lógicamente, hay un condicionamiento político evidente, sea quien sea. O sea, yo no voy a nombrar a mi enemigo en un puesto, ¿no? Es obvio. O voy a decir, bueno, si yo tengo la posibilidad de nombrar que sea alguien que simpatice más y que promueva más mis acciones que las de la oposición. Y hay este juego que lamentablemente ocurre y que se da, pues, ¿no? Entonces, las presiones se vuelven mucho mayores cuando tú formas parte del gobierno y ya no. Entonces, el espacio que le das a la oposición, a las críticas son menores, ya comienzas a hacer otro tipo de balances, ¿no? O sea, digamos, habría que empezar por un tema legal, entonces, para una modificación real. Claro, es un tema legal de darle una completa autonomía, como ocurre en otros países. O sea, la autoridad de IRTP, de TV Perú, de Radio Nacional, debería ser electa completamente, además de una manera transparente, un concurso público donde se presenten y que las personas defiendan, sustenten cuáles son, porque son al final funcionarios al servicio del ciudadano. Entonces, y tienen una función muy clave en la comunicación y el conocimiento, y lo estamos viendo ahora, ¿no? Exactamente. Entonces, lo que debería haber es una televisión donde todas las voces del país tengan espacio. Todas las voces del país, las que aplauden, las que están de acuerdo con el gobierno y las que están en contra. O sea, esa debería ser la esencia de una... Bueno, es la función del periodismo, ¿no? Dar a conocer todas las voces, ¿no? Exactamente, sin sesgo hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Eso es algo que yo toda mi vida he defendido y que yo espero que en algún momento, ojalá el próximo gobierno decida, porque tomar las riendas del proyecto o el próximo congreso, porque este congreso también es un congreso transitorio. Transitorio, queda efímero, totalmente efímero. Efímero, realmente, ¿no? Y que lamentablemente, como estamos viendo,
por las primeras acciones que ha tomado, no son precisamente las más felices, ¿no? Y las O más, sea, ni las más inteligentes tampoco. exactamente, ¿no? Hugo, ya que hablamos un poco de periodismo, ¿cómo analizas no quiero nombrar canales ni nada, pero cómo analizas este doble discurso? Por un lado, los medios de comunicación dicen, protégete, quédate en casa, cuídate, pero dos periodistas de casas televisoras han muerto y muchos de ellos no han tenido, pues, digamos, los trajes, la protección necesaria para afrontar su tarea. La otra vez vimos a un reportero que simplemente estaba con una mascarilla. ¿Cómo ves este tema de los medios de comunicación y la cobertura que se hace en el campo en esta difícil pandemia? Mira, es bastante difícil, porque yo creo que todos, absolutamente, y no es ninguna justificación, y le ha pasado yo creo que al gobierno y a todos nosotros, es que nadie imaginó que íbamos a vivir esto. O sea, no es algo que tú dices, bueno, qué falta de previsión y todo. Hemos ido descubriendo las cosas en el camino y la gravedad de la pandemia, porque incluso las primeras alertas eran que era como una gripecita, ¿no? que te daba, pero que no pasaba mucho. Una cosa después que era en China, ¿no? Y o sea, estaba muy lejos de nosotros, luego que estaba en Europa. O sea, siempre había la lejanía y decir, bueno, a mí no me toca. Entonces, si te da, por último, es una gripe, te vas a tu casa y te tomas pues tu té de kion, té con kion y limón, y te olvidas del tema. O la Y ya receta de no, Trump, ¿no? De inyectarte un poquito de lejía en las venas para ver si te bueno, curas también, ¿no? eso sí, no, eso ya creo que, ¿no? Eso sí, ya es un nivel locura, ¿no? Pero, o de Bolsonaro, decir que no existe y ese tipo de cosas. Pero yo creo que eso es lo que ha pasado. Como todos, nos ha costado y nos está costando, y lamentablemente creo que nos va a costar muchísimo. O sea, estas comparaciones, he estado leyendo algunas de las comparaciones de que la recesión y el golpe a la economía peruana puede ser comparable a lo que ocurrió después de la guerra con Chile. O sea, el retroceso puede ser muy, muy grande, y creo que no se están tomando, o sea, mucha gente no se lo está tomando en serio, no está sintiendo, porque, lógico, si tú solo comunicas cifras y muestras pues estadísticas, y leí por ahí en una de las redes sociales un comentario que me pareció bastante acertado. Las cifras son letra muerta, ¿no? O sea, mientras que tus muertos no sean los tuyos, no, no te No te dicen afectan, nada, no, digamos, no te no te transmiten dicen nada. nada. Entonces, hay que sensibilizar a la población, hay que acercarla, hay que darles mayores explicaciones y y sentir que están en peligro y cuáles son los riesgos y todo, sin caer en alarmismo, sin caer en exageraciones, pero sí decirle, oye, si no te lavas las manos correctamente durante 20 segundos, después de haber tocado algo que pudiera ser, y te tocas la cara, la boca o la nariz, esto puede ser perjudicial para ti y puede poner en riesgo tu vida y la de tu familia, ¿no? A ese punto quería llegar. Justamente, ¿cuál para ti es un poco tu opinión del tratamiento de la noticia que dan los diferentes medios de la comunicación? Te digo esto por lo siguiente. Muchos simplemente dan cifras o dan datos muy alarmistas, muchos medios, mientras que otros sí, digamos, reconstruyen o validan historias humanas, historias de sacrificio, acciones positivas, noticias que nos ayudan a pasar este momento digamos, a vivirlo de una mejor manera. ¿Cuál es tu análisis un poco de la forma en que se está tratando la noticia en los medios del Perú respecto al Mira, coronavirus? es que yo creo que el tratamiento va de la mano de los productores y directores, que son al final los que le dicen, oye, levanta la información por aquí, cubre tal cosa, anda a tal lugar, muestra tal cosa, etcétera. Y no solo la televisión, la radio, los periódicos y todo. Hay un desconocimiento, no tenemos un periodismo especializado
en materia de salud. Y eso es lo real. O sea, y tampoco hemos establecido fuentes confiables. O sea, hay gente que dice una cosa, otra, entonces cada uno toma la versión que mejor le parece. Y en el caso de la televisión, vive de las imágenes. Entonces, dices, no, oye, pongo a un experto y que hable 10 minutos, simplemente me van a cambiar de canal. Claro. No. Entonces, ¿qué cosa es? Es mucho más efectivo irte al mercado y meterle la cámara donde la gente se está, pues, arremolinando y diciendo, ¿y por qué está usted violando también el toque de queda? ¿Y por qué no se acerca? ¿Y por qué usted salió de su casa? Y nos convertimos en jueces, ¿no? Y nos Claro, convertimos más en bien jueces. es una suerte de pequeños fiscales, ¿no? Que salen y le indagan a la persona y le preguntan y le cuestionan y le dicen, señor, ¿usted por qué ha salido si no está prohibido y tal, ¿no? Creo que esa Claro, no es exacto. tanto la En función del lugar, periodista. claro, en lugar de dar el contexto. Pero además yo creo que también hay una cosa que se llama el efecto contagio de las noticias, que ya ha ocurrido y que ya han analizado muchos en España y en otros países con los casos de feminicidios. Y ahí voy a hacer una analogía. Cuando tú agarras y muestras a mucha gente violando el confinamiento, entonces la sensación que me queda a mí, que estoy cumpliendo con el confinamiento, es que yo soy el único tonto que está acatando la norma. ¿Ya? Y por lo tanto digo, ¿y por qué me voy a quedar yo en casa? Si es que puedo, ¿no? Justamente, de hecho, hay muchas personas que dicen, ¿no es cierto?, sobre lo que tú estás comentando, ¿no? Que las personas, digamos, muchos no acatan de facto, ya no están acatando ya la cuarentena ni el estado de emergencia, simplemente unos porque necesitan sobrevivir, necesitan trabajar. Y decirle, Definitivamente no, no. quédate en casa, es o la vida, o enfermarte de coronavirus, o morir de hambre. No hay otra disyuntiva. Absolutamente. ¿Cómo ves ese tema No, también? Porque es no, difícil. no, no justo escribí yo un artículo sobre eso hace Sí, algunos días, lo leí. ¿no? Y decía eso, o sea, tenemos millones de personas en este país que viven del día a día. Entonces, cuando tú tienes más de 50 y tantos días de confinamiento, es muy fácil desde un apartamento lujoso, decir, bueno, yo pido mi Claro. delivery del supermercado, me Tu va a casa de llegar playa. todo en mi casa de playa, todo perfecto. Pero para la gente pobre que realmente vive porque tiene que salir y lo que gana en ese día es lo que va a comer. Entonces, las diferencias, o agarras y anuncias un bono y no dices cuándo y dónde y cómo, entonces lógicamente lo primero que haces es bono, sales corriendo al banco a ver si te toca y vienen las aglomeraciones y todo. Y todo eso. Y cuando tienes a los mercados que no necesitamos la pandemia para saber que los mercados eran un problema. O sea, todo el mundo sabe perfectamente que en cualquier mercado de este país hay un problema de focos de infección, de escasa higiene, de poca precaución por Y además ya han habido tragedias, ¿no? Incendios, muertes, una serie de tragedias que han ocurrido también. hemos vivido, mira, sin ir muy lejos, hemos tenido una epidemia como la del cólera. También, Entonces, claro. o sea, la epidemia del cólera ya debería habernos enseñado. Y eso también refleja el país que somos. Un país que lamentablemente no ha desarrollado, tenemos un sistema de salud muy precario, no se ha invertido lo que deberíamos haber invertido. O sea, estos crecimientos económicos, este crecimiento económico de tantas décadas ya, porque de más de 2 décadas, no ha acompañado la mejora en el sistema de salud. No tenemos suficientes UCIs, los médicos ganan muy mal, no hay instrumentos, no hay medicinas, y además, encima de todo eso, viene la especulación. Aumentan los precios en la Y la farmacia, la corrupción, gente aprovecha el caos. también. Lo que hemos visto en la policía, por ejemplo, la corrupción, ¿no? Claro, y no solo en la policía, o sea, la corrupción, o sea, es el gana-gana, ¿no? Vamos a aprovechar a río revuelto ganancia de pescadores. Entonces, por lo tanto, ahora como todo eso, entonces yo voy a ver qué cosas saco para mí.
Ujú. Y acá que nadie, o sea, el que pueda, que nadie, y el que no, que se ahogue, ¿no? Y ahora, ¿qué crees que ha pasado? Porque, digamos, le he hecho la pregunta también a otros periodistas y le he dicho, mira, pero el gobierno supuestamente tomó las medidas eficaces en un tiempo eficaz, ¿no? Cerró fronteras, declaró el estado de emergencia, declaró la cuarentena. Aparentemente habíamos hecho las cosas bien, pero ahora estamos en segundo puesto de contagios en Latinoamérica y el número 13 a nivel mundial. ¿Qué ha fallado, Hugo? Bueno, estamos en el 14, ya bajamos hoy Ahí día un bajamos, ya, bueno, me poco, quedé en el 13, ya. claro. Yo creo que son varios factores, ¿no? Uno es precisamente cuál es la esencia de la sociedad peruana. O sea, nosotros no somos pues, cuando tienes tanta informalidad, cuando tienes tanta gente que está hacinada, cuando tienes tanta gente que necesita salir porque vive del día a día, cuando no están bancarizados, cuando no tienen agua potable. ¿Cómo le pides a la gente? Dice, lávate, porque Lávate la tienes que mano, no, lavarte no hay las agua, no manos a hay... cada rato y tienes 7 millones de personas, más o menos alrededor de 7 millones de personas que no tienen acceso al agua potable en este país. Ujú. Entonces, ¿de qué te vale que tú le digas, lávate las manos a cada rato? Ay, sí, utiliza tu... Claro, sí, es bien fácil decirlo, pero ándate a un asentamiento humano donde tienes que ir a buscar tu barril tu lata, tu balde de agua para poder cocinar, y muchas Exactamente. veces esa agua es un agua insalubre y todo. Entonces, ¿cómo consigues que esa persona Y se donde lave a cada rato millones las de personas manos? tampoco no tienen refrigeradora, entonces no pueden tampoco conservar sus alimentos. Sí, o sea, claro, o sea, casi 40% de la población no tiene, entonces no tiene el lujo, no puede darse el lujo de comprar para 15 días, para una semana, hacer el mercado y no volver. Va a comprar diariamente, porque compra primero lo que puede, lo que consigue cocinar en ese momento, y dos, lo que consigue con el poco dinero que tiene. Entonces, toda esa precariedad nos está estallando en la cara y está demostrando eso. Entonces, una cuarentena, sí, la medida de la cuarentena fue definitivamente, yo creo que nadie, ni más, fue lo mejor que hizo ese gobierno. La decisión fue de aplaudir y ayudó mucho a frenar. Es cierto, y coincido plenamente con el gobierno de que si no hubiera tomado esta medida tan radical, de repente la cantidad de muertos y de casos habría sido muchísimo peor, y estaríamos con el colapso del sistema de salud. No habría ocurrido en los primeros días, como ha ocurrido en Ecuador, ¿no? Lo hemos visto tan cerca, nuestro vecino del norte, Sí. es tan obvio, ¿no? Ahora, Pero de ahí ha faltado una serie de elementos, pero ya no es culpa solo del gobierno, es una estructura, es todo un país, y no puedes reconstruir ni cambiar un país en tan poco tiempo, ¿no? ahora, lo que sí está fallando es un poco el aspecto comunicacional del gobierno. Por ejemplo, dijeron, a los bancos tiene que ir señor con sus guantes, su mascarilla y todo lo demás, ¿no? Ahora dicen, no, ya a los mercados y a los bancos ya no te vas con guantes. O sea, ¿qué está pasando ahí? Falta de una estrategia de comunicación, porque decir una cosa así, después lo que ha dicho el ministro de Salud y lo que el vicedecano del Colegio Médico también ha refutado, o sea, se genera toda una controversia, no, parece que no hubiera un buen manejo comunicacional. Mira, yo viendo un poco los ejemplos de los otros países, porque todo es nuevo en realidad en una situación como esta, yo pensaría que el gobierno debería haber designado primero, no es el presidente el que tiene que hablar todos los días Eso en también una te iba a conversación, decir, también te iba a decir, ¿no? no, parece una Porque novela, el ya todos los días presidente, lo pasa el lógicamente, presidente, ya. claro, todos los días una hora y media, que sí, al principio era necesario, se justificaba, pero después salir todos los días se vuelve una imagen rutinaria, común, y que la gente va perdiéndole la conexión. Ujú. La segunda cosa es designar a un vocero médico. O sea, a un médico que no tiene que ser el ministro, no No, tiene que pues, hablar del ministro. Claro.
O sea, en otros países lo que han hecho es designar a un especialista, a un médico, a una autoridad, pero con conocimientos, pero además que tiene capacidad comunicacional y que informa adecuadamente. Y esa es la voz oficial. O sea, la otra cosa es trabajar una comunicación estratégica que vaya hacia los sectores que no están acatando o donde los casos están creciendo. O sea, buscar, explicar y en paralelo a las medidas digamos, de económicas que han estado especialmente bastante agresivas y bastante positivas, también acercarte a esos grupos y diferenciar esta comunicación. O sea, cómo ¿no? Algunos errores, por ejemplo, esa restricción de un día salen las mujeres y otros días salen los hombres. Exacto. Fue terrible, ¿no? Eso es un desconocimiento de cómo es la estructura social de nuestro país. O sea, las mujeres, lamentablemente, y no debería ser, pero es lo que ocurre. Son las que mayormente salen a comprar y a hacer las cosas. Exactamente. Claro, son las que van al mercado y todo. Entonces, además, das varios días ¿cómo se llama? De inamovilidad. Entonces, provocas que la gente salga corriendo a comprar. Pones un toque que queda muy rígido, entonces donde tienes que hacer el banco, tienes que ir al mercado, tienes que hacer esto, entonces generas no solo un estrés y mucha ansiedad, sino también generas, ¿cómo se llama? Aglomeración de gente. Y la primera cosa, y sin ningún tipo de respeto, fuera de todo eso, lo que está pasando en Loreto, lo que está pasando en Piura, lo que está pasando en Lambayeque. Primero, en el caso del norte, y tú lo sabes, y lo sabe nuestro público, lamentablemente, la reconstrucción con cambios no ha hecho el trabajo que debería haber hecho. ¿No? Entonces, no se reconstruyó. No solo me refiero a la infraestructura de pistas, carreteras y todo eso, sino también los hospitales están muy golpeados. Tienes otro problema, la idiosincrasia de las personas, ¿no? Digamos, en la zona norte son mucho más cálidas, entonces tienes que hacer otro tipo de mensaje, no están acostumbrados a además, ¿qué significa distanciamiento? O sea, para una persona como es correcto, o sea, tienes que digerir, o sea, hay que buscar una palabra más adecuada para explicarle, no te pegues. No sé, algo, ¿no? No te pegues, compadre, así, nada más, fácil. Claro, de repente, hablas en términos y palabras, la gente común y corriente o sea, no tienen su cerebro, ¿correcto? Claro. O sea, no es que sea malo, el término no es incorrecto, sino es que no llega y no cala, ¿no? Entonces, tienes esos factores, el sistema, y yo creo que también se ha mezclado con la precariedad de los hospitales y algo he leído por ahí, por ejemplo, teníamos casos de dengue, tenemos una serie de otras enfermedades que se han que se han mezclado y todo, ¿no? Crean la tormenta perfecta, digamos, para la expansión de este virus. Exacto, en el caso de Loreto, de Iquitos, pues es terrible el drama que están viviendo, nuestros médicos muriendo, el hospital, y eso viene de varios gobiernos y de los gobiernos regionales, porque además Loreto no es una región pobre, ¿no? Vi un reportaje de televisión donde alguien decía, no, sino de pobres autoridades regionales. No, o sea, durante mucho tiempo, lamentablemente, no se ha destinado el presupuesto, o sea, Loreto recibe el canon petrolero. Entonces, no es una región que tú dices no podría tener un hospital de calidad de primer, que podría ser igual o mejor que cualquiera de Lima o cualquier clínica privada. Lamentablemente no lo tiene. No es posible que la gente se muera porque no hay un balón de oxígeno, ¿no? O sea, oxígeno, ni siquiera una UCI, ¿no? Sí, pues. Hugo, hablabas de ansiedad, hablabas de estrés, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuál es el efecto de los fake news, de las redes sociales,
de los periodistas de mala leche también, que he visto algunos, ¿no? Que todo ven crítica, crítica, crítica al gobierno. ¿Cómo ves esta situación que al final distorsiona las noticias y no nos da un buen camino, digamos, a entender qué está sucediendo de este problema? Bueno, es normal en cualquier digamos, crisis donde lamentablemente haya, digamos, la aparición, pues, digamos, de estas noticias falsas, de estas cosas, ¿no? O buscando culpables, ¿no? Ujú. Entonces, ahí por ahí aparece, pues, la teoría de que este virus fue creado en un laboratorio De Wuhan. del gobierno, claro, en Wuhan, y se escapó, Sí, ¿no? sí, O esto de acá es un complot del gobierno chino para convertir y todos nos volvamos comunistas, sí, o que o el chino que se comió el murciélago, ¿no? O sea, sí. comienzan a subir, pero además aparecen sin ninguna evidencia, sin Ujú. ninguna prueba, porque lógico, sí, podríamos agarrar y decir, oye, cuando tienes una cosa que tú no puedes dominar, tienes que buscar, porque moralmente eso te compensa. Es decir, el culpable está allí, ahí ya identifica al culpable. Esto de acá, lo que está destruyendo, lo que está cambiando, lo que ha modificado completamente mi vida, es porque hay otro, porque ese es el culpable. Entonces, moralmente me está compensando y me da, ¿no? Los culpables son los otros. Ujú. Y los periodistas serios, justamente tenemos un papel muchísimo más importante en circunstancias como esta. Porque lógicamente, si tú como periodista ayudas a divulgar los fake news y las noticias sin confirmar, no apelas al experto, al especialista, a la opinión realmente sustentada, lo que haces es creas caos y confusión y aumentas el caos y la confusión. Y Ujú. eso también es otro problema que evidentemente, alimentado por las redes sociales ahora, que se han convertido ¿no? Yo El diariamente problema es que mucha gente lo cree y lo toma como cierto, lo difunde a sus amigos y se convierte en una especie de pánico, de una histeria colectiva de claro, proporciones. mira, el WhatsApp se ha convertido en el mayor instrumento de difusión de los fake news y de las noticias falsas. O sea, a mí me llega no, me mandan un audio, un amigo, además de fuente anónima, y siempre tiene la misma estructura. Te agarra y te da una noticia supuestamente cierta, o sea, o que Ujú. tendría visos de verosímil, y siempre busca que tú la compartas. Pero lo que no Exacto. sabe la gente es que además de compartir esa noticia y que puede provocar caos, que es una falsedad, porque de repente lo hace de buena intención, no, quiero ayudarte Ujú. a que tengas la misma información que yo, secreta, Ujú. reservada, que nadie más conoce, ¿ah? Sí, Porque sí, sí. solo, o sea, no, o sea, me han contado que, o mi amigo que es amigo de no sé quién que por acá, y siempre comparte, y muchos de estos son los hackers que están entrando para hackear tu teléfono, para robarte las claves de tus cuentas. O sea, todas esas cosas son Ey. aprovechadas ahí. O sea, cuando uno comparte estas cosas, muchas veces acaba siendo víctima, ¿no? Supuestamente quiero hacer un bien a la persona, pero al final le voy a hacer un daño porque comparto mis contactos, estoy Exacto. llevándoles un virus, de repente alguien que Malware por va a ahí. hacer, Ujú. claro, exactamente un phishing y Phishing. que me va a llevar, ¿no? O sea, hay todo ese tipo de cosas que hay que revisar. Y por eso, volviendo a tu pregunta, yo creo que los periodistas tenemos una misión más importante en una crisis como esta, ¿no? Ujú. Hugo, penúltima pregunta. Estuve conversando en el anterior programa con Lucho Johamovich y él decía, y él consideraba que esta pandemia, si bien es trágica, decía que para él era como una especie de edad de oro, de época de oro, para escribir historias sobre el coronavirus y otros temas, para el periodismo, sobre todo para el periodismo narrativo, el periodismo escrito. ¿Qué piensas tú al respecto? Bueno, yo la verdad, en la cuarentena me ha servido para acabar
de escribir 2 libros que tenía pendientes y que no ¿Ya? cerraba. Entonces, he aprovechado lo mejor que he podido en esto. Y sí, es una inspiración. Una crisis como esta inspira a los escritores y a los periodistas para escribir grandes historias. Hay que recordar que a lo largo de la historia, algunas de las mejores piezas literarias escritas han sido hechas justamente en épocas de pandemias y de epidemias, ¿no? En la época ¿cómo se llama? El de De la Camerón, por gripe ejemplo. española. ¿Ah? ¿Ah? El de Camerón, por ejemplo, ¿no? El de Camerón. Claro, Ujú. claro, por supuesto. O sea, porque lógicamente tienes una serie de condiciones, ¿no? Eh, para bien y para mal. Estás encerrado en casa, tienes muy pocas actividades que puedas hacer, tienes mucho tiempo libre y además el ruido, digamos, provocado el confinamiento disminuye. O sea, hay menos gente en la calle, ¿sí? ¿No? Entonces, entonces tu creatividad está exponencialmente, aumenta, ¿no? Aumenta, ¿no? Ujú. Finalmente, Hugo, cuéntame un poquito, háblanos un poquito de tu trabajo como director de la productora del barrio, El Barrio, perdón. Cuéntame un poquito. Bueno, Del Barrio es una de las mayores productoras de televisión del país. Eh, eh, He comenzado yo a trabajar después de que salí de IRTP, recibí la propuesta de Michelle Alexander para hacerme cargo de todo el manejo. Somos una productora que hace documentales, hace series. Claro, es cierto que más nos conocen por las telenovelas, Ujú. pero también hacemos series. Estábamos haciendo una película que hemos tenido que suspender el rodaje. Mi labor es coordinar, viabilizar, aprobar y planificar, digamos, todos estos proyectos, ¿no? En ese momento nosotros trabajamos muy fuertemente, tenemos una alianza muy estratégica con América Televisión, que es el canal líder de audiencia, pero también habíamos llegado a algunos acuerdos con Netflix para la producción de una serie. Si no hubiera ocurrido esta crisis, debería haber estado en España, justamente firmando un acuerdo con una importante productora española para hacer una serie sobre el Bicentenario. Estábamos preparando una serie sobre María Parado de Bellido, ¿no? Ahora estamos preparando un programa para niños, ¿no? Entonces tenemos varios contenidos audiovisuales, ¿no? Y además tenemos un trabajo de ayuda social importante. Estamos apoyando un proyecto que se llama La Casa de Todos acá en Lima, que es para retirar a las personas que viven y duermen en las calles, ¿no? Y darles un hogar definitivo, ¿no? Y que es este proyecto que lo ha impulsado la Beneficencia de Lima con la Municipalidad Metropolitana de Lima. Nosotros estamos haciendo videos, vamos a donar ya nuestro video que hemos grabado. Obtuvimos los derechos de la canción Resistiré, esta canción que se ha Ujú. convertido en un himno El dúo dinámico, al ¿no? mundo. Claro, del dúo dinámico nos cedieron los derechos Mm. gratuitamente, y entonces ya hemos superado a los 300.000 visualizaciones. Lo lanzamos recién hace 3, 4 días, y todo el dinero que nos paguen por esas visualizaciones será destinado a este proyecto. Estamos además también viendo cómo ayudamos al programa Aprendo en Casa, ¿no? Ujú. Estamos en conversaciones con la Biblioteca Nacional para darles un soporte en términos de producción para estimular la lectura con los niños, ya que ahora los niños
confinados y el año escolar lamentablemente no va a volver, digamos, a ser presencial, por lo menos hasta final de año. Entonces, queremos contribuir también con otras cosas fuera de las telenovelas y todo. Entonces, mi papel es un poco hacer varias cosas y a eso me estoy dedicando ahora. Oye, y la última, tú me dirás si es verdad o no, ¿ah? ¿Es verdad que Hugo Coya Honores va a ser el nuevo galán de una telenovela de tu productora? Diga sí o no, señor, responda. ¿Es verdad o no? No soy actor, yo respeto el trabajo de los actores, es el trabajo profesional, nosotros promovemos el profesionalismo de nuestros actores, tengo el mayor respeto por ellos y precisamente porque tengo mucho respeto por su trabajo, lo máximo que podría hacer es ayudar, digamos, un extra, pues, por lo menos, ¿no? No, para los guiones, de repente por ahí intervengo en algunas cosas, Un cameo, pues, un cameo, escribo. por lo menos. No. No está planteado, por lo menos. No, ni me lo he planteado ni deseo, no Es está en una mi broma, es una vocación. broma. Oye, Hugo, te agradezco en verdad por esta conversación, ha sido muy interesante conversar contigo, para todos nuestros amigos de La Silla que te están viendo en todo el norte, esto también se transmite a través del fanpage del canal, y creo que tu aporte va a ser valiosísimo también para comprender un poco la realidad y conocer un poco el oficio del periodismo en tiempos de coronavirus, de pandemia como la que estamos viviendo ahora. Bueno, muchísimas gracias, y un afectuoso saludo para todos, para todo el norte del país, y espero sinceramente que estos tiempos oscuros que estamos viviendo concluyan lo más rápidamente posible para todos y que se queden en casa, porque en realidad esta decisión de quedarse en casa puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Señores, Hugo Coya Honores estuvo con nosotros. Acá tengo su libro, que todavía está embolsadito, Genaro, todavía no lo leo, está embolsadito, está en orden de espera. Ya lo voy a leer pronto, porque me da cierta reticencia el personaje, pero ya luego conversaré personalmente con Hugo sobre eso. Quiero agradecerle a Hugo, y bueno, ustedes no se muevan de ahí, que vamos a una pequeña pausa comercial y retornamos aquí en La Silla con otro súper invitado. Volvemos ahorita.